Bienvenidos una vez más, amigos de Galán en Libertad, en esta tercera entrega de lo que tiene que ver con mi salida de Cuba, empujado por supuesto por la dictadura cubana. Creo que no nos corresponde, porque lo habíamos anunciado en la entrega anterior, que hoy les iba a contar qué ocurrió con esos viajes a Cuba cuando ya yo pensaba que todo estaba arreglado. Entonces, en el día de hoy les voy a contar qué ocurrió con esas visitas mías a Cuba y qué ocurrió con la seguridad del Estado en esos momentos, que me veían llegar, que sabían que iba a llegar, que sabían que iba a estar por mi pueblo, por Matías, que es de donde soy, Matías en plena Sierra Maestra, y por Contramaestre. Es decir, esos son los dos escenarios en los que yo me movía mayormente en Cuba y en esos escenarios era donde los agentes de la seguridad, sus informantes, siempre estaban vigilando a ver qué ocurría. Una de las primeras manifestaciones de esa persecución, porque aunque tú te vayas, siempre va a quedar esto de estar indagando qué tú dices, qué ocurre. Una de las mayores manifestaciones fue el hecho de enviar personas a casa, estando yo allá o no, para saber qué estaba ocurriendo con mi vida, qué pensaba mi familia, qué pensaba sobre todo mi esposa acerca de mi estancia en Santo Domingo, donde, como ya los que han visto los videos anteriores recordarán, llegué en el año 2002. En aquel primer viaje ya les conté la decisión de traer a mis hijos a República Dominicana y todo lo que alrededor de eso hubo que hacer para lograrlo. El caso es que al quedar mi esposa en Cuba, nosotros nos turnábamos. En un viaje iba uno de mis hijos, en otro iba yo, a darle vuelta y a ver el resto de la familia. En uno de esos primeros encuentros, de esos primeros viajes, yo decidí hacer la gestión para que fueran conmigo a un hotel, al Hotel Las Américas en Santiago de Cuba, y me dijeron que no podía hacer. Es decir, yo podía entrar porque vivía en República Dominicana, pero mi familia no podía entrar a ese hotel. En ese tiempo todavía no era como ahora, que los cubanos pueden ir a un hotel de los que existe en el país, sino que no podían ir y la única razón era porque no vivían en el extranjero. Ya eso creo que ha sido algo superado, y ahora los cubanos no van a los hoteles por los altos costos. Eso es bien conocido y creo que ha sido suficientemente explicado, ¿no?, por otras personas en diferentes espacios. Ver las condiciones en las que se vive allí y saber que alguien te está vigilando por el solo hecho de haber escapado es deprimente. Incluso ver personas de las que te están vigilando, que luego uno lo sabe, ver personas de las que te están vigilando que andan incluso mal vestidos, sin zapatos, pero ellos siguen ahí, es todo su derecho, tienen todo su derecho a hacerlo, pero siguen apoyando y apoyando algo que no les da ni para vivir, y sobre todo que no les da libertad. A propósito, alguien me preguntaba, ¿y tú no sientes rabia, no sientes odio por esas personas? Y yo digo que para nada. Lo he dicho en otros momentos, lo he dicho en otros videos, en otros escritos. Por la mayoría de esas personas lo que siento es pena, es lástima, porque son víctimas del sistema. Pero además, porque si algo voy a sentir, lo que debo sentir es gratitud, porque todos esos que se empecinaron en hacerme la vida imposible, lo que hicieron fue ayudarme, empujarme para que yo llegara a la República Dominicana y hoy sienta la mayor felicidad del mundo en el sentido del lugar en el que me encuentro. El caso es que en uno de esos viajes también ya voy con mi esposa y mis hijos que vivían acá allá conmigo, y en uno de esos viajes, en ese viaje, siempre lo recuerdo, llevábamos 2 bultos. Ustedes saben que uno de los países a los que hay que ir cargado con todo es a Cuba.
Íbamos cada uno con 2 bultos. Por supuesto, soy responsable de lo que va en los 8 bultos. Cuando llegamos al aeropuerto, me apartaron para un lugar y me dijeron que cuáles eran los bultos míos. Le dije, bueno, los 8, soy responsable de los 8. No, no, escoja 2 para usted. Escoja 2. Escogí 2 y ahí ellos tuvieron que esperar 45 minutos a que a mí me revisaran todo lo que iban esos bultos. Y en paralelo con esa revisión, la entrevista. ¿En qué consistía la entrevista? Fundamentalmente en saber qué yo hacía en Colombia. Yo había tenido que ir por cuestiones de trabajo a Colombia, a una preparación y demás, y ahí se centró la pregunta. ¿Qué yo hacía en Colombia? ¿Qué yo hacía en Puerto Rico? Que también fue antes de ese viaje, porque ya ellos lo conocían todo. Otra de las cosas que sí no la olvido es que me dijeron, entonces usted viene con su esposa y sus 2 hijos. Digo, sí, pero usted tiene otra hija. Digo, sí, pero ella está acá en Cuba, eso ustedes lo saben. Es decir, te preguntan cosas, como decía en algún momento, que ya ellos conocen. En otro de los viajes, ya he dicho, fueron 11 veces, en todos mis viajes a Cuba, 11 veces que me han sometido a esas entrevistas. En otro de las entrevistas que me hicieron, era bajo la preocupación de que yo escribo. Ya yo tenía varias publicaciones, ya yo era un poco conocido en Santo Domingo por algunos premios literarios y demás, y a ellos les preocupaba que yo escribía. Y me insistieron que si escribía para algún periódico. Yo les dije, como es verdad, nunca he escrito para un periódico, hasta ese momento no lo había hecho, luego sí ha ocurrido, pero ellos tenían esa preocupación. Recuerdo que también me preguntaron en uno de estos viajes, no recuerdo si fue en ese mismo, pero en uno de los viajes que me hicieron entrevista, me preguntaron qué yo decía en la televisión acerca de Cuba. Yo había sido invitado a unos cuantos programas de televisión y hablaba de diferentes temas, pero nunca habíamos tratado el tema Cuba. Y también tenía esa preocupación de qué yo decía en los periódicos. Me preguntaron si llevaba libros, si llevaba algún material, que si tenía algunas grabaciones, discos. Para nada, porque ya como he dicho en el otro video, no me gusta llevar nada que pueda molestarlos, porque a ellos les molesta mucho el hecho de que tú lleves información de la que no se compartía. Ya afortunadamente, por más barreras que pongan, siempre la gente a través de los medios digitales les llega información de lo que ocurre en Cuba. Porque nosotros fuera de Cuba tenemos mucha más información de lo que ocurre allá que las propias personas. ¿Por qué? Porque la prensa está controlada. Los medios de televisión y periódico y demás, radio, todo es del gobierno. Y todo, al ser del gobierno, todo es del Partido Comunista. La entrevista que yo más recuerdo, el encierro, para decirlo, porque esto sí puedo hablar que fue de un encierro, fue en el año 2015. En el año 2015 yo fuimos de viaje, fui con mi esposa hasta Contramaestre. De Contramaestre a Matías hay alrededor de 29 kilómetros, sierra adentro, casi nunca hay en qué ir y regresar, es muy difícil. Y el día, nosotros llegamos viernes, el lunes yo fui para Matías, y unos minutos después de haber salido para Matías, llegaron a la casa con esta citación, que es como se dice, una citación de la seguridad del Estado, donde me decían que al otro día yo tenía que ir a esa entrevista y que de no asistir, como pueden ver ahí, sería aplicada la ley, que tendría alguna sanción. No sé, o sí sé, porque lo hicieron, el hecho de que no fueron en el momento en que yo estaba en la casa, sino unos minutos después de haber salido para Matías,
sin teléfono celular ni nada. Y cuando llegué a la casa, unos minutos después, mi esposa me llama y me dice, mira, aquí pasó alguien de la seguridad del Estado a dejarte una citación que tienes para mañana a las 10. Es decir, también eso, no es que para la semana próxima, mañana a las 10 tienes que estar allí en ese lugar. Ok, esa noche, por supuesto, en casa se durmió muy poco, mi papá y mi mamá, dos personas enfermas, cuando me vieron que me molesté muchísimo, dije muchísimas cosas, me preguntaban que qué había pasado. Digo, bueno, no sé qué van a inventar ahora, algo parece que hay porque me dicen que mañana yo tengo que estar en las oficinas de la Seguridad del Estado de Contramaestre. Y nada, ahí comenzó una gran incertidumbre. Lo primero esa tarde fue entonces buscar quién me llevaba al otro día a Contramaestre, en qué vehículo bajar, porque no es nada cómodo. Y cuando llegamos a la oficina, el día antes, el día de que llevaron la citación, mi esposa le pregunta, ¿y qué pasa algo? Y él le dijo, no pasa nada, simplemente que tenemos que hablar con él. Y ella le pregunta, pero yo puedo ir también con él mañana. Sí, usted puede ir y puede entrar con él a donde vamos a conversar, no hay ningún problema. Nosotros ya a las 9:30 de la mañana ya íbamos hacia allá a pie porque no es lejos. Y cuando llegamos a la oficina, es una de estas casas, si no estoy mal informado, de estas casas que les quitaban a las personas que decidían emigrar. En lo que sería la sala de esa casa, ahí era donde fue donde entramos y no había nadie. Cuando entramos yo dije, saludos, buenas, y entonces salió un oficial vestido de civil. Y ahí me estoy buscando dónde sentarnos, qué sé yo, pero ellos no tienen ningún asiento. No tienen ningún asiento, lo único que hay son unos carteles en las paredes, unas paredes sucias, con 1000 carteles del tema político, ideológico y demás. Y ya yo lo que estoy es loco, son las 10 de la mañana, 10:05. Ya yo lo que estoy loco por saber qué es lo que está pasando, que me hagan entrar a la oficina para de una vez conversar, o al menos responder lo que ellos querían. Y les cuento, cuando veo la intención, digo, pero es que es algo increíble. Resulta que el mayor interés de ellos, además de haberme preguntado un montón de cosas que ya me habían repetido en preguntas, en entrevistas anteriores, además de preguntarme todo eso, que en qué trabajo, que qué hago, ya llega un momento que yo le digo, pero ustedes lo saben, porque ustedes lo saben todo. Sí, pero le estamos preguntando. Y entonces hay que responderle. De hecho, me mandaron sentar, cuando empieza la entrevista, me mandan sentar en un sofá, todo roto, dañado, que se le veían los alambres, y con el calor más grande del mundo, porque no tienen aire acondicionado en ese espacio. Parece que la intención era esa. Ya cuando nosotros estábamos esperando antes de la entrevista, olvidé decirlo, salió un oficial y me dice, Galán, digo, dígame, lo van a atender en un momentico. Ok, ahí se tardaron un poquito más en salir. Salió otro oficial a quien conozco de años, porque trabajaba en educación, y de educación, que fue donde me desempeñé prácticamente toda la vida en Cuba. A él lo captaron para la seguridad del Estado, gracias a su chivatería constante. Y ese militar va donde mí, y me saluda, me da la mano y me dijo, profesor, lo van a atender enseguida. Es decir, seguían en eso de dilatar el encuentro, esa técnica de ellos de ir ablandando, ¿no?, al reo, como dicen, hasta que
Al final fui a este salón donde le digo, una salita. Sería una de las habitaciones que componían esta casa de familia. Y en esa salita, cuando me senté, que me hicieron todas esas preguntas, concretamente lo que más querían saber era qué yo pensaba acerca de Edward Encina. Se centraron mucho en la figura de Edward Encina, un escritor. Las personas que son cubanas deben recordarlo, un escritor magnífico, muy amigo mío, que había venido a República Dominicana en el 2013 a la Feria del Libro. Y la primera pregunta fue: así que usted invitó a Edward Encina a su casa. Digo, bueno, yo recibí a Edward Encina en mi casa porque del Ministerio de Cultura de allá, donde hice gestión para que él fuera a la Feria del Libro, lo invitaron, pero durmió en mi casa. Por mil razones durmió en mi casa, se pasó 10 días. 10 días que fueron maravillosos para él y para toda mi familia. Sí, efectivamente estuvo allá. Pero usted le ha publicado a Edward. Digo, no, publicamos un libro que, por cierto, casi ni se vendió. Y fue un libro que publicamos varios escritores de acá. Escritores con los que tengo una bonita amistad en algunos casos, otros que casi no lo conozco, pero bueno, sí se publicó un libro, Pata Peluda y otros cuentos, y sí, lo he apoyado en eso. A todo el que pueda lo voy a apoyar en eso. Bien, pero lo que queremos es que usted nos diga qué usted cree de cómo piensa Edward Encina. Y yo le dije, bueno, ahí hay un problema, porque yo tengo la capacidad de saber cómo escribe Edward, que Edward es un magnífico escritor. Tengo la capacidad de saber cómo habla Edward, porque hablo con él. De hecho, esta tarde o mañana seguramente voy a hablar con él. Pero no tengo la capacidad de saber cómo piensa Edward. Si me preguntas qué se puede leer en la obra de Edward, una obra de una técnica magnífica, de unos recursos literarios increíbles, eso sí puedo decir que tengo acceso a eso porque leo su obra, porque conozco su obra desde siempre. Ahora, no tengo la capacidad de saber cómo piensa Edward. Me hizo la misma pregunta de varias formas, pero lo vi incluso como algo ridículo. El hecho de que te estén preguntando cómo piensa una persona, porque yo no tengo la capacidad de saber cómo piensa nadie. Entonces, es como buscando una razón, en primer lugar, para molestarme, en segundo lugar, para hacerme bajar de la visita a mis padres, para hacerse notar, para que yo sepa que ellos están ahí, que me están dando seguimiento. Una de las personas que es parte de la seguridad del Estado me lo explicaba luego. El problema es que tú te les escapaste. Y yo me les escapé y negué, como debía ser porque no era de otro modo, negué algo que ellos pusieron a circular en el propio contramaestre. Ellos dijeron, incluso amigos míos, les dijeron a algunos amigos míos y a otras personas que yo desde Santo Domingo era colaborador de la seguridad del Estado. Que en todos los países, eso lo sabemos, en todos los países tienen colaboradores y que yo era una persona que estaba colaborando. Eso fue una de las cosas que ellos comenzaron a decir, como para que nadie me dijera nada, hablara conmigo. En definitiva, no es un tema que yo acostumbre a hablar con muchas personas, hasta que ya decidí hace unos años escribir y ahora a través de estos videos compartir con todo el que tenga acceso a ellos. No olvido que una de las ocasiones en las que fui a Cuba, ellos me quitaron una plancha eléctrica. Una plancha eléctrica que yo llevaba para mi hija. Mi hija vivió muchos años más después que yo vine para aquí. Ella vivió muchos años más en Cuba. Y le llevé una plancha eléctrica y en el aeropuerto me la quitaron.
yo, por más que les decía que no entendía, ellos dijeron que ese tipo de plancha eléctrica estaba prohibida y que no la iba a entrar. Ahí les da una idea de cómo actúan, cuál es el móvil de ellos para que tú sientas miedo, para que tú no digas, para que tú no hagas algo que vaya en contra de esa falsa ideología. Y eso era de lo que quería contarles en el día de hoy. El resto de las entrevistas, ya lo he dicho varias veces, el resto de las entrevistas, que fueron muchas, en los tiempos que fui, estuve viajando a Cuba hasta el 2019. Muchas de las entrevistas eran las mismas preguntas y siempre en el aeropuerto. ¿Qué hice? ¿Qué hacía en Estados Unidos? Es decir, les preocupa mucho, o les preocupaba, quizás ya no, porque hay tantos cubanos ya en Estados Unidos que no creo que les preocupe mucho, porque si hasta los hijos de los dirigentes se están yendo o tratando de irse para Estados Unidos, no creo que ya sea de mucha preocupación, pero sí me preguntaban qué hacía, y qué hacía en Puerto Rico y qué hacía en España. Es decir, esas preguntas constantemente las estaba recibiendo. Cuando he hablado con algunas personas, ¿por qué sigue ocurriendo esto en Cuba? ¿Por qué esa situación? Le decía que hay 4 razones fundamentales por las cuales persiste, perdura o pervive el régimen cubano. Yo decía que al menos hay 4 que yo he identificado y que son para mí el móvil fundamental o la razón fundamental por la cual permanece la dictadura. 4 razones que hoy no tengo la posibilidad de compartirles, pero que sí voy a tratar en el próximo video. Vamos a ver en el próximo video, los que me siguen lo van a tener ahí, los que no pueden suscribirse, activar la campanita para que le notifique cuando lo he publicado. Generalmente es los sábados en la noche que publico mis videos. Y ahí van a tener, desde mi perspectiva, cuáles son las 4 razones por las cuales sigue existiendo comunismo en Cuba. Por favor, manténganse alerta para que escuchen esas 4 razones y para que vean cómo ellos operan desde adentro y desde afuera del país. Para Cuba, lo que siempre pido: patria y libertad. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por su complicidad.